La nave de exploración humana Hermes 3 descendió lentamente sobre el planeta Z5, un mundo que prometía ser un tesoro para la humanidad en su búsqueda de recursos y conocimiento en la galaxia. A bordo, el capitán Lucas Ortega observaba con atención cada detalle del paisaje que aparecía en las pantallas del puente de mando. Era su 15ª misión interplanetaria, y aunque había estado en planetas con atmósferas y terrenos hostiles, Z5 tenía algo peculiar, algo que parecía vibrar en el aire y en las imágenes que capturaba la nave. Z5 era un planeta de belleza salvaje, cubierto de selvas espesas y montañas de tonos azulados, y con un extraño brillo en el horizonte que no era propio de ninguna estrella o fenómeno atmosférico común. Su equipo de exploración estaba compuesto por científicos, técnicos y personal de seguridad, un grupo diverso de expertos en sus respectivas áreas. Sin embargo, esta misión no parecía requerir las habilidades de combate por las que Lucas era conocido, aunque no se sentiría completamente en paz sin sus armas a mano. Después de aterrizar, el equipo se desplegó con precisión, configurando sensores y dispositivos de escaneo para analizar la composición atmosférica y la posible presencia de vida. Desde el principio, los datos mostraban que Z5 era peculiarmente estable en términos de clima, aunque con fluctuaciones electromagnéticas constantes, como si una fuente de energía subyacente estuviera alterando sutilmente el campo del planeta. Para Lucas, todo esto era fascinante, pero su instinto le decía que debía permanecer alerta. El segundo día de la misión, el equipo decidió dividirse para abarcar más territorio y realizar un análisis exhaustivo del terreno cercano. Lucas fue asignado a una zona que había mostrado un inusual nivel de radiación en los sensores. Aunque no parecía peligroso, los científicos querían averiguar la causa de estas lecturas extrañas. Así que, acompañado de 3 miembros de seguridad y un científico, se internó en una zona boscosa caracterizada por árboles de cristal que parecían reflejar la luz en todas las direcciones, creando un espectáculo visual impresionante pero ligeramente desconcertante. A medida que se adentraban en el bosque, los sensores comenzaron a captar una señal extraña. Una onda de energía pulsante que parecía provenir de algún punto más adelante. La señal era errática y poderosa, fluctuando en intensidad, lo que hizo que Lucas ordenara avanzar con precaución. Los árboles de cristal comenzaban a rodearlos en mayor cantidad, y sus reflejos daban la sensación de que algo se movía a su alrededor. En un momento, Lucas se detuvo, levantando la mano para hacer una señal a su equipo. Había captado un destello en el rabillo del ojo, una luz brillante que se movía entre los árboles. Al principio pensó que podría ser una distorsión causada por los reflejos, pero la luz parecía demasiado precisa, como si tuviera una forma definida. Sin dudarlo, Lucas ordenó a los otros que permanecieran en posición mientras él se adelantaba para investigar. Avanzó cautelosamente, sorteando los troncos de cristal y acercándose a la fuente del destello. Cuando llegó a una pequeña llanura, se detuvo al ver algo que no había esperado encontrar. En el centro del claro, de pie, había una figura humanoide rodeada de un halo de energía blanca y dorada, vibrante y etérea. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una criatura común, ni un humano. La figura emanaba una sensación de antigüedad y poder, como si fuera parte misma de Z5. La figura, que al principio parecía inmóvil, de repente levantó el brazo, apuntando directamente hacia Lucas. No había tiempo para pensar. Los instintos de soldado de Lucas reaccionaron antes que su mente, y en un acto reflejo sacó su arma y disparó. El disparo resonó en el aire y alcanzó a la figura, que emitió un grito agudo que vibró en el bosque y rebotó en cada uno de los árboles de cristal, creando una onda expansiva que sacudió todo a su alrededor. Lucas sintió que el suelo temblaba y, en un instante, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El paisaje, que antes era tan nítido, se volvió borroso y oscuro, como si una neblina espesa descendiera sobre el lugar. Lucas intentó moverse, pero era como si una fuerza invisible lo mantuviera atado en su posición. Observó cómo el cuerpo de la figura desaparecía en el suelo, fusionándose con el terreno, y al mismo tiempo, el bosque de árboles de cristal comenzaba a oscurecerse, perdiendo su brillo. En medio de la confusión, Lucas sintió un fuerte zumbido en su cabeza, y cuando intentó mirar su reloj, se encontró con algo alarmante. La pantalla parpadeaba de manera errática, y mostraba un conteo extraño que parecía sumar horas a una velocidad vertiginosa. En cuestión de segundos, el reloj marcaba más de 1000 horas desde el momento del disparo. Lucas estaba desconcertado. Para él solo habían pasado segundos, pero el reloj parecía indicar que había estado allí por semanas. De repente, el zumbido en su cabeza se hizo insoportable y cayó de rodillas. El mundo a su alrededor giraba y cambiaba, como si estuviera siendo arrastrado a otra realidad. Los colores del bosque eran diferentes, más intensos,
y el aire parecía denso y cargado de electricidad. Lucas intentó ponerse de pie, y cuando finalmente lo logró, notó que estaba solo. Sus compañeros de equipo, que habían estado a pocos metros de él, no se encontraban en ninguna parte. Lucas trató de activar su comunicador para pedir ayuda, pero solo escuchó estática. Una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de él. ¿Qué había ocurrido? ¿Había sido transportado a algún tipo de dimensión alternativa? Todo parecía igual, pero diferente. Era como si estuviera en un reflejo distorsionado del mundo en el que había estado apenas unos momentos antes. Mientras avanzaba en busca de respuestas, Lucas notó que el paisaje había cambiado aún más. Los árboles de cristal ahora parecían más oscuros, y el suelo tenía un brillo extraño que no había visto antes. Entonces, en medio de su confusión, vio algo que lo dejó perplejo: una serie de símbolos tallados en el tronco de uno de los árboles. Eran caracteres que no había visto antes, pero que transmitían una advertencia clara, una sensación de peligro que atravesaba cualquier barrera de idioma. Siguió caminando, tratando de entender lo que había ocurrido, cuando algo aún más inquietante apareció ante sus ojos. A unos metros, de pie en la penumbra del bosque, vio una figura que le resultaba inquietantemente familiar. Era un hombre, vestido con el mismo uniforme que él, con la misma complexión y postura. La figura se giró lentamente hacia él, y Lucas se encontró mirando a alguien que tenía su misma cara, aunque más envejecida, con cicatrices y una expresión sombría. La figura lo observó en silencio antes de hablar con una voz que parecía resonar en la mente de Lucas, como si no fueran palabras pronunciadas, sino pensamientos transmitidos directamente a su conciencia. Soy tú, o mejor dicho, soy lo que serás si no logras corregir lo que has hecho. Has roto algo en este mundo, algo que mantiene el equilibrio. Ahora estás atrapado en un ciclo de 1000 horas, una y otra vez, y cada vez que pasa, pierdes una parte de ti. Lucas retrocedió, horrorizado. La idea de quedar atrapado en un ciclo sin fin, enfrentándose a versiones de sí mismo cada vez más desgastadas y agotadas, era aterradora. ¿Qué significa esto? ¿Cómo salgo de aquí?, gritó, con la esperanza de obtener una respuesta. Su doppelganger lo miró con una expresión que combinaba tristeza y resignación. El disparo activó una defensa antigua, una energía que protege a este planeta. Solo podrás salir si encuentras la fuente del resplandor que viste antes y corriges el error. Pero debes tener cuidado. Cada ciclo que pase te llevará más lejos de ti mismo, hasta que solo quedes como una sombra en este lugar. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo solo en la penumbra del bosque. Lucas se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Había desencadenado algo que ni siquiera comprendía del todo, y ahora estaba atrapado en un ciclo de 1000 horas. No solo era una trampa física, sino también mental, una prueba de resistencia y de búsqueda de redención. Mientras caminaba de regreso hacia el punto donde todo había comenzado, comprendió que tendría que enfrentarse a sí mismo, una y otra vez, hasta descubrir la verdad detrás de ese resplandor. Y así, armado solo con su determinación y el conocimiento de que el tiempo era su enemigo, comenzó a avanzar hacia lo desconocido, sabiendo que solo tenía una oportunidad para romper el ciclo y recuperar su vida. Lucas avanzaba a través del bosque de árboles de cristal, pero cada paso le parecía interminable, como si el tiempo mismo se extendiera frente a él. A su alrededor, el entorno era inquietante, familiar y extraño a la vez. Los colores parecían haber cambiado, ahora más oscuros y opacos, y el aire era espeso, cargado de una energía que le hacía estremecer la piel. Sabía que no era el mismo Z5 al que había llegado con su equipo de exploración. Estaba atrapado en una versión distorsionada de ese mundo, una especie de prisión temporal que jugaba con su percepción de la realidad. La advertencia de su doppelganger aún resonaba en su mente. Estaba atrapado en un ciclo de 1000 horas, y cada repetición lo despojaría de una parte de sí mismo, llevándolo inevitablemente a la locura o, peor aún, a convertirse en una sombra de su propio ser. La sensación de desesperación crecía dentro de él, pero Lucas era un soldado, un sobreviviente. Sabía que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Si había una forma de salir, la encontraría, sin importar cuánto tiempo le tomara o cuántas veces tuviera que enfrentarse a sí mismo. A medida que avanzaba, comenzó a notar que el bosque no era tan solitario como parecía. Sombras en el rabillo del ojo, figuras que aparecían y desaparecían entre los árboles, como ecos de personas. Eran como versiones distorsionadas del mismo, figuras que llevaban el mismo uniforme, pero sus rostros estaban desenfocados, sus movimientos eran erráticos y desprovistos de propósito. Eran Lucas, pero no lo eran. Representaban fragmentos de los ciclos anteriores, de las 1000 horas vividas una y otra vez, despojadas de toda humanidad. A lo lejos,
Lucas escuchó una voz familiar que le resultó aterradora y reconfortante a la vez. Su propia voz, llamándolo. Seguía avanzando, guiado por la voz, hasta que llegó a un claro iluminado por un débil resplandor azul. Allí, de pie, estaba otra versión de sí mismo, visiblemente más desgastada, con el rostro cubierto de cicatrices y una expresión de agotamiento en los ojos. La figura lo miró con una mezcla de pena y advertencia. ¿Cuántos ciclos llevas?, preguntó el Lucas desgastado, con un tono de voz casi roto. Solo uno, creo, respondió Lucas, inseguro de sus propias palabras. Pronto perderás la noción del tiempo. He pasado por esto una y otra vez, y no hay escapatoria fácil. El ciclo consume cada parte de ti y te deja vacío, una sombra en este bosque. Y cada vez que mueres, vuelves al punto de partida, pero pierdes algo que nunca recuperas. Lucas sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Las palabras de su versión futura eran un recordatorio de que la repetición constante y el desgaste mental lo destruirían antes de encontrar la salida. Respiró profundamente, tratando de calmarse, y se recordó que él era un soldado, entrenado para soportar situaciones extremas. No podía rendirse. ¿Hay una manera de detenerlo?, preguntó Lucas con voz firme, buscando algo, cualquier cosa que le diera esperanza. Sí, respondió la versión más envejecida de él, pero es un camino peligroso. Debes encontrar la fuente del resplandor que viste antes del disparo. Esa luz, esa energía, es la clave. Es la razón de este ciclo. Sin embargo, solo se revela cuando estás dispuesto a enfrentarte a todo lo que el ciclo te muestra, incluso a tus peores miedos. Lucas asintió, decidido. Con cada repetición, con cada versión distorsionada de sí mismo que encontraba, se daba cuenta de que estaba destinado a perder una parte de su humanidad, pero también comprendía que esa prueba, por desgarradora que fuera, era la única forma de recuperar su libertad. A medida que avanzaba, el entorno se volvía cada vez más surrealista. Los árboles de cristal parecían derretirse, transformándose en sombras que se retorcían a su alrededor. Lucas sentía como el tiempo se estiraba y contraía, perdiendo la noción de cuánto había caminado o cuántas veces había recorrido el mismo sendero. Era como si el ciclo lo estuviera empujando hacia un estado de desesperación, tratando de quebrantar su voluntad. De repente, en medio de la neblina distorsionada, Lucas vislumbró una cueva que no había visto antes. Dentro, un brillo azul iluminaba las paredes, reflejándose en un patrón que formaba símbolos y figuras, como si la misma energía estuviera viva, contándole una historia en un idioma que no comprendía. Sin pensarlo dos veces, decidió entrar, sintiendo que aquel lugar ocultaba la respuesta que tanto buscaba. La cueva estaba llena de ecos, susurros en un idioma desconocido, voces que parecían llamarlo desde las sombras. Lucas avanzaba lentamente, manteniendo sus sentidos alerta. Mientras se adentraba, el resplandor azul aumentaba, hasta que finalmente llegó a una cámara central. Allí, en el centro de la cámara, había un altar de piedra antigua, cubierto de inscripciones brillantes que cambiaban de forma con cada parpadeo de sus ojos. Sobre el altar descansaba una esfera de energía pura, irradiando el mismo resplandor que había visto en el bosque. Sintió que aquella esfera contenía la esencia del ciclo, el corazón del fenómeno temporal que lo había atrapado. Al acercarse, notó que algo en su interior se movía, como si una fuerza viva intentara comunicarse con él. Lucas extendió la mano lentamente hacia la esfera, sintiendo una atracción irresistible. Pero en el momento en que sus dedos rozaron la superficie de energía, un torrente de imágenes invadió su mente. Vio a versiones de sí mismo atrapadas en el ciclo, viviendo y muriendo una y otra vez, intentando escapar sin éxito. Vio su rostro transformarse, distorsionarse en una figura vacía y sombría, cada vez más consumido por el ciclo. Vio el planeta Z5 en todo su esplendor, antes de la llegada de los humanos, y comprendió que la esfera era una entidad protectora, una antigua inteligencia que custodiaba el equilibrio temporal del lugar. La entidad le habló en un tono suave, pero firme, en un lenguaje que no podía entender, pero cuyo significado sentía en su corazón. Le explicó que el disparo que había hecho no solo había herido al ser que protegía la esfera, sino que también había alterado el equilibrio del tiempo en el planeta. Para protegerse, la esfera había activado el ciclo temporal, atrapándolo a él y fragmentándolo en diferentes versiones, como un castigo y una prueba a la vez. Lucas entendió que no podría romper el ciclo sin restaurar el equilibrio de la esfera. Debía reconciliarse con sus propias acciones, aceptar el error y encontrar una forma de armonizar con la energía que había herido. La esfera le mostró cómo conectar su conciencia con ella, cómo sincronizarse con el flujo de energía del planeta para restaurar lo que había sido perturbado. Cerró los ojos, concentrándose profundamente en su arrepentimiento genuino,
en el deseo de corregir su error y liberar a las versiones fragmentadas de sí mismo atrapadas en el ciclo. Sintió que su mente se unía a la esfera, como si ambos compartieran una misma esencia. La energía lo envolvió. Y, por un instante, sintió cada uno de los ciclos, cada 1000 horas vividas por todas sus versiones, experimentando el peso de cada repetición. De repente, una explosión de luz llenó la cueva, y Lucas fue arrojado hacia atrás. Cuando abrió los ojos, la cueva estaba vacía, y la esfera había desaparecido. Los ecos y susurros habían cesado, y el entorno había recuperado su normalidad. El ciclo se había roto. Lucas se levantó lentamente, sintiéndose extraño, como si algo en él hubiera cambiado. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de entrar a la cueva. Había confrontado sus peores temores, había enfrentado sus propias sombras y, al final, había logrado restaurar el equilibrio. Había ganado una nueva comprensión de sí mismo y del universo, un conocimiento profundo de la interconexión entre todas las cosas. Cuando salió de la cueva, el bosque de árboles de cristal parecía más brillante, más vivo que antes. El aire era fresco, y el tiempo, finalmente, fluía con normalidad. Con una calma renovada, emprendió el camino de regreso al campamento, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Al regresar, se encontró con sus compañeros, quienes, para su sorpresa, no parecían haber notado su ausencia. Para ellos, solo habían pasado unos minutos desde que Lucas se había separado para investigar el resplandor. No les habló de lo que había experimentado, de las 1000 horas en el ciclo ni de las versiones distorsionadas de sí mismo. Sabía que era una experiencia demasiado personal, algo que solo él podía comprender. Así, con el secreto de su experiencia guardado en su corazón, Lucas se unió a su equipo, decidido a continuar la misión con un respeto renovado por el universo y por las fuerzas desconocidas que protegían el equilibrio de cada rincón de la. Lucas regresó al campamento sintiéndose un hombre transformado. Aunque para sus compañeros solo habían pasado unos minutos desde que lo vieron alejarse hacia el resplandor, él llevaba el peso de 1000 horas vividas en un ciclo interminable. Atrapado entre la culpa y la desesperación, obligado a enfrentar versiones de sí mismo que le mostraban el vacío de un destino atrapado en el tiempo. Pero ahora, después de haber tocado la esfera y de reconciliarse con sus errores, había roto el ciclo, y el flujo normal del tiempo volvía a acompañarlo. Mientras caminaba hacia el campamento, una paz inexplicable lo invadía. Sabía que algo profundo había cambiado en él. La esfera le había mostrado la fragilidad del tiempo, el equilibrio delicado que mantenía la armonía de ese planeta y, en cierta medida, del universo entero. Sin embargo, en su mente, aún había un último misterio sin resolver. ¿Había logrado realmente escapar del ciclo o estaba destinado a volver a él en algún momento? De vuelta con su equipo, intentó no mostrar la carga emocional que llevaba consigo. Sus compañeros le preguntaron si había encontrado el origen del resplandor, y él respondió con evasivas, evitando los detalles que solo él podía comprender. Nadie, excepto él, podría saber lo que significaba enfrentarse a su propio reflejo despojado de humanidad, un eco de lo que podría haber sido si el ciclo no hubiera terminado. Sabía que contar su experiencia no tendría sentido. ¿Cómo explicarles que había perdido y recuperado partes de sí mismo, que había experimentado el peso de 1000 horas atrapado en un mundo suspendido? Sin embargo, esa noche, mientras el equipo se reunía alrededor de una fogata improvisada en el campamento, Lucas no podía evitar recordar las palabras de la entidad que custodiaba la esfera. La energía le había mostrado algo más que el ciclo. Le había dado una advertencia que ahora resonaba en él con fuerza. Había comprendido que el universo estaba lleno de fuerzas y entidades que operaban bajo leyes propias, y que cada acción de la humanidad, por insignificante que pareciera, tenía el potencial de desencadenar consecuencias imprevistas. Recordó cómo un simple disparo, un acto instintivo, había sido suficiente para alterarlo todo. Al día siguiente, el equipo continuó su exploración de Z5, siguiendo un nuevo plan trazado por el capitán Lucas. Había decidido que, en lugar de una recolección masiva de recursos, llevarían a cabo una misión más delicada y cuidadosa, respetando el equilibrio de ese mundo y tomando solo muestras pequeñas. Lucas sabía que esa decisión no sería bien recibida por la Alianza Galáctica, que esperaba obtener los recursos de Z5, pero él estaba decidido a preservar el misterio y el equilibrio de ese lugar. Lo último que deseaba era que alguien más, sin conocer las consecuencias, pudiera desencadenar otro ciclo o perturbar la esencia del planeta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su determinación fuera puesta a prueba. Al tercer día de exploración, Lucas y su equipo comenzaron a detectar señales extrañas en los escáneres. Al principio, parecían solo fluctuaciones menores, similares a las que él había experimentado en el primer ciclo. Pero luego,
Los sensores comenzaron a captar algo más preocupante. Una estructura metálica, enterrada a varios metros bajo el suelo, emitiendo una señal débil pero persistente. Intrigado y cauteloso, Lucas decidió investigar, guiado por una mezcla de curiosidad y un extraño sentido de deber. Al llegar al sitio, encontraron una puerta de metal oxidado, parcialmente cubierta por la tierra y la vegetación. La puerta tenía inscripciones en un idioma desconocido, pero con caracteres que parecían antiguos, desgastados por el tiempo. Lucas sintió que algo en su interior se activaba, como si el ciclo en el que había estado atrapado le estuviera llamando de nuevo. Su instinto le decía que esa puerta podía ser la clave para comprender el verdadero significado de su experiencia. Sin embargo, también sabía que su equipo estaba en peligro si no actuaba con precaución. Les pidió que se mantuvieran en la superficie mientras él descendía solo. Dentro de la estructura, la atmósfera era opresiva y densa, y un eco profundo resonaba en cada rincón, como si el tiempo mismo vibrara en aquel espacio. Lucas avanzó con cautela por los pasillos oscuros, iluminados solo por la linterna de su casco. El aire estaba cargado de polvo y, a cada paso, podía sentir que algo en ese lugar estaba activándose, como si respondiera a su presencia. Finalmente, llegó a una sala circular. En el centro, bajo una capa de polvo milenario, estaba otra esfera de energía, similar a la que había visto en el bosque. Pero esta era diferente. Era más pequeña y estaba contenida en un cristal tallado con símbolos desconocidos. Lucas se acercó, sintiendo una familiaridad inquietante, como si la esfera y él compartieran un vínculo profundo. Sin dudarlo, tocó el cristal y, de inmediato, su mente fue invadida por una serie de visiones. Vio la construcción de aquella estructura hace miles de años, a manos de seres cuya apariencia se asemejaba vagamente a la de los humanos, pero que irradiaban una energía ancestral. Comprendió que esa especie había creado el ciclo temporal como un sistema de protección para evitar que intrusos perturbaran la paz de Z5. La esfera que él había herido con su disparo era un guardián de ese sistema, un ser programado para desencadenar el ciclo cada vez que un visitante amenazara el equilibrio del planeta. Pero había algo más. Las visiones le mostraron una advertencia. En la última imagen, Lucas se vio a sí mismo, atrapado una vez más en un ciclo infinito, enfrentándose a versiones cada vez más distorsionadas y vacías de su ser. Vio un futuro en el que otros humanos, ignorando las advertencias, desencadenaban el ciclo una y otra vez, condenando a innumerables vidas a perderse en el tiempo. La entidad le comunicó su propósito final. Lucas debía convertirse en el guardián del equilibrio de Z5, el puente entre la humanidad y las antiguas fuerzas de ese mundo. Comprendió entonces que no podía simplemente regresar a su vida anterior, pretendiendo que su experiencia en el ciclo había sido un incidente aislado. Ahora tenía una responsabilidad mayor, una deuda con ese planeta y con la esfera que le había permitido escapar del ciclo. Al soltar el cristal, Lucas sintió que una parte de él quedaba unida a Z5, como si una esencia invisible lo anclara a ese lugar. De regreso en la superficie, decidió comunicar a su equipo lo mínimo necesario. La misión de extracción se cancelaba de inmediato, y todos debían abandonar el planeta. Argumentó que el planeta contenía una energía que podía ser peligrosa para la humanidad, algo demasiado inestable para ser explotado. Aunque algunos miembros del equipo expresaron su desconcierto e incluso frustración, la autoridad de Lucas no fue cuestionada. Lo respetaban y confiaban en su liderazgo, aun sin comprender completamente sus motivos. Mientras la nave Hermes 3 despegaba y Z5 quedaba atrás, Lucas sintió una conexión especial con ese mundo. Sabía que, aunque había roto el ciclo temporal, una parte de él siempre estaría ligada a ese lugar. Se convirtió en el protector silencioso de Z5, con el compromiso de evitar que la humanidad, en su búsqueda de poder y expansión, desencadenara de nuevo el ciclo que tanto había sufrido. De regreso en la Alianza Galáctica, Lucas redactó su informe, omitiendo detalles sobre el ciclo temporal y las entidades que habitaban en el planeta. Lo describió como un mundo con fluctuaciones energéticas inestables y recomendó que no se intentaran más misiones de extracción. Su advertencia fue tomada en serio, y Z5 fue clasificado como un planeta restringido. A pesar de haber escapado físicamente del ciclo, Lucas sabía que había vivido 1000 horas en las sombras de ese bosque, enfrentándose a versiones de sí mismo que siempre lo acompañarían. Su experiencia lo había cambiado, y ahora, como guardián silencioso de Z5, comprendía el delicado equilibrio que existía entre las fuerzas ancestrales y la expansión de la humanidad. Sabía que, en algún rincón del universo, otras esferas y guardianes velaban por el equilibrio, esperando que algún día, aquellos que los encontraran aprendieran la lección que él había aprendido, que el poder y la sabiduría solo valen cuando se respetan las fuerzas invisibles que unen el cosmos.